Ya está aquí con nosotros Jorge Gebar, que es contador, especialista en materia tributaria. Jorge, ¿cómo le vas? ¿Qué dice? Muy bien. Buenos días. Bueno, es más complejo el mínimo no imponible per se del impuesto a las ganancias o la famosa tablita que rige y por la cual tributan el máximo casi la mayoría de los que están incluidos. Bueno, es una suma de complejidades, ¿no es cierto? Es decir, el problema que hay actualmente es que yo diría habría que dividirlo en tres porciones. La primera es que a finales del 2011, luego de el triunfo de la presidenta en las elecciones de octubre de aquel año, se estableció por ley la posibilidad de delegar en el Poder Ejecutivo, en este caso obviamente la presidenta, actualizar lo que se llama en la calle el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Antes de eso debía ser obligatoriamente por ley. Este es un tema fundamental en el cual, disculpen la expresión, pero creo que los representantes en el Congreso han abandonado a la población, porque en materia de delegación legislativa, la delegación en materia tributaria está prohibida, expresamente por el artículo 76 de la Constitución Nacional. O sea, lo que está ocurriendo hoy es inconstitucional. En mi juicio, sí. A partir de ahí, y por motivaciones claramente políticas, cada vez que se acerca una elección suele aumentarse el llamado mínimo no imponible. Si uno compara las cifras de hoy y con las que regían en el año 2000, para hacer una comparación medianamente homogénea en dólares o en pesos dólares de aquella época, digamos que el mínimo más bajo, el que para los empleados de hasta 15.000 pesos no abonan el impuesto, es más o menos comparable con el que regía en el 2000. Pero como usted decía, la segunda parte del problema es la escala de alícuotas que no se actualiza desde el año 2000 justamente. Observemos que hace 14 años quienes pagaban la tasa máxima, o sea 35%, eran quienes superaban 120.000 pesos o dólares de aquella época de ganancia neta imponible. Por año. Por año. O sea, 10.000 pesos dólares por mes. Por mes. Con lo cual, allí había que realmente tener un sueldo importante para pasar a estar grabado. Sería un sueldo equivalente, sí, a 100.000 pesos por mes brutos y un neto de 80.000, 83.000, si se hubiera trasladado, digamos, las cifras de aquella época a hoy. Cosa que no es así, y como usted correctamente decía, ni bien pasamos los umbrales de los mínimos actuales, la escala sube tan violentamente, del 9 al 35%, que prácticamente lo ha convertido en un tributo a tasa única del 35%. Claro. ¿Cuántos pagan hoy impuesto a las ganancias en Argentina? Personas físicas, ¿se sabe? No hay una información precisa, pero yo diría que más o menos debería ser 1 millón de personas. ¿Y cuánto era hace 15 años? Y yo diría que la tercera parte. 300.000. Sí. O sea que, digamos, como ha sucedido en tantas otras cuestiones, el no modificar alícuotas, por ejemplo, bienes personales, al no ser corregido, lo pagaban 500.000 personas y lo pagan más de 1.500.000. Sí. Todo aquel que tiene un patrimonio por encima de 305.000 pesos termina pagando. Exactamente. Con el impuesto a la ganancia pasó lo mismo sobre los salarios. Antes lo pagaba un tercio de los que lo están pagando hoy, que son prácticamente 1 millón de trabajadores, digamos, porque no hay que perder de vista esto. Sí, sí, por que supuesto. Es un impuesto sobre la riqueza que uno genera, digamos. Exactamente. Entonces, digamos, debería ser por ley, como la oposición quiere, y quizás con algún tipo de ajuste automático en virtud del contexto inflacionario, al estilo de los jubilados, digamos. Tal cual, debería tener un ajuste automático como lo tuvo hasta el año 1992, en el cual, por virtud, digamos, de la ley de convertibilidad, todo el mecanismo de actualización que existía en el impuesto a las ganancias quedó congelado. O sea, no eliminado totalmente, podría ser reabierto automáticamente si una ley así lo previera. Pero, digamos, hasta aquel año, efectivamente el Congreso había autorizado a la AFIP a que, tomando la variación del índice de precios mayoristas, se actualizaran todos los importes sujetos a dicha actualización en el impuesto. Otra de las cuestiones que mucho revuelo causa en las empresas es que no se permita el ajuste por inflación en balances, porque en general termina repercutiendo en que uno pague impuesto a las ganancias de lo que no ganó. En muchas pequeñas y medianas empresas es muy visible además, digamos. Totalmente. Ese es el otro aspecto de una reforma integral, yo creo, o más importante en términos tributarios, más general, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero reitero,
Todos los mecanismos de actualización de impuesto a las ganancias no están derogados, están suspendidos desde hace 22 años por una ley, la 24.073, o sea que solo bastaría que el Congreso desbloqueara la actualización. O sea, derogue esa ley que bloqueó o congeló. Para que aquello. reapareciera automáticamente la posibilidad de ajustar los balances impositivos de las empresas por inflación. Lo cual alivianaría al sector privado, perjudicaría al sector público en términos fiscales. La respuesta que es relativo, ¿no? La respuesta es sí y no, digamos, porque una cosa, digamos, si nosotros pensamos que las empresas son generadores de riqueza y el impuesto que se le cobra es el tributo justo, habrá más riqueza generada y después, subsecuentemente, mayor impuesto a recaudar. Este es el argumento del gobierno cuando otorga planes sociales. La oposición en una parte le dice está gastando y aumentando el gasto y los desequilibrios financieros y dice no porque parte me vuelve, porque consume más, consume alimentos, me vuelven IVA, etcétera, etcétera. Puede ser. Lo que pasa es que yo discrepo en el siguiente sentido. Yo creo que un motor fundamental en el crecimiento económico es la economía de las empresas. No la del subsidio. Exactamente. ¿Cree que hay pocas empresas para la dinámica del país, de un Estado que se agigantó, que tiene más presencia, ostensible mayor presencia en muchos ámbitos, que era reclamada por muchos sectores, quizás no en la manera y la magnitud y en la eficiencia en particular de este Estado? Yo creo que debería haber muchas más empresas y no las hay justamente porque el riesgo empresario es cada vez más alto, ¿no es cierto? Al haber una intervención del Estado en la mayoría de los negocios, que a mi juicio no debería existir, salvo para las cosas que un Estado debe ocuparse, ¿no es cierto? Que haya cuidado ambiental, que se paguen correctamente los salarios y las cargas sociales, poder de policía, etcétera. Yo creo que está el intervencionismo, ¿no es cierto? Es decir, si me viene a consultar un inversor extranjero, yo le tengo que decir, mire, cuando usted tenga que repatriar sus utilidades va a ser muy difícil. O no puede. O no lo podrá hacer por disposiciones legales. Bueno, ya de por sí cuando tiene que traer los dólares para comprar un predio, si pasa por el Banco Central vale 8 y si pasa por el paralelo vale 10,70. Tal cual. Sí, sí, esa es una vieja historia argentina, pero habría que tratar de pensar en eliminarlo y liberar el... ¿Usted cree que se puede eliminar el cepo? No en estos momentos, porque comparto otras opiniones en el sentido de que ante la falta de confianza, eliminar el cepo hoy significaría una corrida cambiaria. Yo creo que pensando a mediano plazo, 1 año y medio, 2, creo que las variables deben liberarse en la medida que el gobierno que sea electo haga volver la confianza. Yo creo que vamos a tener un problema adicional ahí, que va a ser que el aluvión probable, ¿no?, de inversiones va a hacer que el peso se revalorice y consecuentemente, bueno, el dólar valga un poco menos. Ese proceso lo vivió Argentina en su historia económica. Usted casi diría, como sigo, pero lo saco de esto, el que apuesta al dólar quizás pierda. Porque lo que hay es una gran apuesta a decir, mira, el dólar nunca bajó, el dólar es el mejor refugio, siempre con dólares uno se preservó de los vaivenes, y la verdad es que, como dice Martín Tetaz y otros economistas, el dólar paralelo es una gran apuesta contra la confianza en el gobierno, en la idea de que se desbarajustan las variables y en consecuencia el dólar paralelo puede volver a 13, 14, etcétera. Y usted me está diciendo, mire, en 1 año y medio, 2 años, cuidado porque quizás hasta el dólar cueste 7, digamos. En términos comparativos puede ser, sí. Cuando se desatan, digamos, los proyectos de inversión muy fuertemente, viene el aluvión de inversiones extranjeras y ahí el Banco Central tendrá que, como lo han hecho otros países, por ejemplo, crear un fondo de estabilización para que en épocas malas, como lo hizo Noruega, o lo hace Noruega, digamos, con el fondo proveniente de las exportaciones del petróleo, pueda ejercer una política compensadora, ¿no?, en la época que eventualmente venga de recesión. Correcto. Hay cosas que a mí me sorprenden en materia tributaria, ya yendo estrictamente a los tributos. Una cuestión es que para una vivienda única que una familia alquila, no se permita desgravar del impuesto a las ganancias el alquiler, por ejemplo, que es un proyecto del masismo, creo, de hasta 60.000 pesos por año. Otra cuestión es que una empresa, lo que invierte una pequeña empresa, tampoco se permita desgravar del impuesto a las ganancias, es decir, me quedaron 10,
de los 10 decidí remodelar el local, pintarlo, ponerlo, invertí 7, y eso tributa igual ganancias, con lo cual invierto 7 y los otros 3 lo pagué de ganancias, yo me quedé en 0. Son cuestiones de política tributaria. ¿Pero eso es usual en el mundo, digamos, o en el mundo más bien? En materia de la deducción de alquileres, uno podría pensar, digamos, que si se quiere ir solucionando el déficit habitacional del país, es factible crear la posibilidad de tomar la deducción por alquileres. Pero en la Argentina tradicionalmente eso nunca existió. Digamos, a lo sumo lo que ha habido son desgravaciones por la construcción de nuevas viviendas. Pero el alquiler, en impuesto a las ganancias, nunca se permitió la deducción. Pero yendo al segundo punto de la propuesta que se podría llegar a presentar, de gravar solamente las utilidades distribuidas en lugar de las invertidas, reinvertidas, ese también es un tema de política bastante profundo. Por ejemplo, el país más paradigmático en ese sentido es, y va a seguir tal vez por 1 o 2 años, Chile. La presidenta que recién asumió está yendo un poquito a cambiar esa historia y a eliminar lo que se llama el FUT, que es la no gravabilidad de las utilidades reinvertidas, y pasar a un esquema de tasa única, porque con esa mayor recaudación se piensa financiar la gratuidad de gran parte de la educación en Chile. Pero es un dilema de política económica primero y tributaria en consecuencia. Lo que debería, en mi opinión, ¿no es cierto?, tratar de buscar la Argentina es alinearse con las escalas para personas físicas y para empresas, con las alícuotas que están vigentes en el mundo, ¿no es cierto? Brasil, México están yendo a tasas del 30%, 28%. Nosotros estamos teniendo una tasa muy alta, que es el 35%, a la cual lamentablemente, que yo creo que es un error técnico que va a ser muy difícil subsanar, se le ha sumado la alícuota o tasa adicional a los dividendos, con lo cual digamos, la renta en la Argentina empresaria está grabada al 41,5%. Entre lo que se paga de ganancias y después más el tributo al dividendo. O sea que está muy desfasada con los estándares internacionales. Todo partido político, grupo político que quisiera gobernar en el futuro debería repensar esto, porque si lo que se quiere hacer es atraer la inversión, no podemos tener una de las tasas más altas del mundo, porque vamos a perder competitividad allí, ¿no? Bueno, el gobierno diría, está todo muy lindo, sí, perfecto. La presidenta lo ha dicho hasta el hartazgo en las últimas semanas, creo, envalentonada en la lógica de su encierro en términos económicos y su poca factibilidad de poder modificar algunas alícuotas en virtud de un gasto que es el más extraordinario que la historia económica argentina haya probablemente conocido. Pero la presidenta dice no se puede bajar tributo y al mismo tiempo aumentar gasto. Si esto sucede, si se baja el tributo, como usted marca, porque además hay una duplicación de imposiciones, digamos, a la ganancia y al dividendo, digamos. ¿Es mucha plata? ¿No es tanta plata? ¿Se puede con simplemente eficientizar el gasto? Bueno, la respuesta ahí no es tan sencilla, ¿no? Porque mezcla muchos factores de política económica. Desde el punto de vista tributario, si uno va estrictamente a la política tributaria, es obvio que cualquier reducción de un tributo hace caer la recaudación y tiene que suplirla por otros medios, ya sea o bajando el gasto o buscar otro impuesto. Acá me parece que más impuestos ya no sería posible. Lo que yo creo es que hay que tratar de recrear la confianza en un país tan rico como la Argentina para que haya cada vez más inversión, más movimiento, más crecimiento económico, y de ahí crecen normalmente las recaudaciones de todos los tributos. Correcto. ¿Por qué decía que la pregunta es muy compleja? Porque es cierto que siempre va a haber un periodo de transición en el cual va a hacer falta una importante financiación. O sea, cuando un país hace una reforma fuerte en materia tributaria, por ejemplo, diciendo, bueno, el motor del crecimiento va a ser tal, vamos a bajar las tasas, digamos, del 40 al 28%. Es seguro que va a haber un desfasaje de probablemente un par de años, con lo cual va a requerir financiamiento externo
Y ahí habría que mover otros ítems de política económica, ¿no? ¿Cuánto es la presión tributaria sobre el Producto Bruto Interno? ¿40 puntos? Sí, 42. 40, y depende de las mediciones, pero está rondando el 40 cuando está al nivel más alto histórico. O sea que de 100 pesos que produce la economía argentina, el conjunto de bienes y servicios que produce, 40 terminan en el Estado. Sí. ¿En sus diversas acepciones o solo el Estado Nacional? En sus diversas acepciones. ¿La tasa vial es un impuesto constitucional o inconstitucional? Esto que De la Sota instrumentó en Córdoba, que La Rioja va camino a plasmar en la realidad y que Scioli dio aire después de sus críticas hace un año y medio a la idea de que pueda eventualmente crearse en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ese es otro problema de lo que se llama federalismo fiscal. O sea, hasta dónde llega la potestad tributaria primero de un municipio, que son los que a mi modesto juicio no tienen potestad para cobrar una tasa vial, ¿no es cierto? Ahora lo están haciendo acá en... Con el conurbano. Empezaron en otras provincias, pero en el conurbano algunos municipios lo están haciendo, porque tasa, ¿qué significa? Que yo pago, por ejemplo, alumbrado, barrido y limpieza, para que como contraprestación recibir alumbrado, barrido y limpieza. Un servicio, correcto. Acá se dice, usted pague una tasa vial sobre el precio de la nafta porque nosotros vamos a reconstruir las calles, cosa que no se cumple. Al no cumplirse esa contraprestación, esa tasa es claramente y así ilegal. se cumplía, si fuese para un fondo específico que solo pueda ser derivado a... Bueno, el impuesto al gasoil tiene una derivación directa y tampoco se cumple. Pero quiero decir, ¿así se cumple? ¿Es constitucional? ¿Es válido? En esta lógica de un tributo para una contraprestación. Bueno, cada vez que hay que analizar una tasa municipal, hay que analizar primero la constitución provincial, a ver hasta dónde puede alcanzar ese poder tributario municipal. En principio yo diría que el tributo, digamos, por ejemplo a la nafta, lo tendría que cobrar una provincia, ¿no es cierto? No las municipalidades. Pero la provincia no lo puede hacer por prohibición de la ley de coparticipación porque ya está recibiendo coparticipación del IVA, que grava el consumo. Entonces, una provincia no puede establecer un impuesto similar que ya se cobra a nivel nacional. O sea que lo que está haciendo Córdoba sería inconstitucional para usted. Tanto la provincia como el municipio, según la ley de coparticipación, no tienen potestad tributaria hoy. Hoy, sobre No esas tienen. materias, digamos. Sobre esas materias no la tienen, no. Jorge, lo último, ¿usted aspira a ver pronto una reforma integral tributaria o cree que vamos a seguir discutiendo parches, estas cuestiones, decretos, reglamentaciones y demás? Si en el año, digamos, finales del 2015, 2016, tuviéramos un gobierno con un pensamiento abierto al mundo, a las inversiones, en general debe ser acompañado por una reforma tributaria. Jorge, gracias. Por Muy favor. gentil y muy amable.